Noches, estimados inversionistas. Bienvenidos a una sesión más en Investor Center. Pues el día de hoy vamos a analizar lo que es nuestra criptomoneda, que es el Bitcoin. Y vamos a ver pues si generamos alguna inversión, ya sea a la compra o a la venta. También vamos a ver un poquito de los fundamentales que tenemos para el día de hoy y en función de ello podamos generar alguna posición, ya sea a la compra o a la venta, ¿no? Bueno, el día de hoy, en la mañana, tuvimos una noticia bastante negativa para el dólar, que es la balanza comercial, ¿no? Podemos ver que el balance presupuestario federal de noviembre salió negativo, ¿no? Es decir, se esperaba que nada más sea de menos 3,1 billones y terminó siendo de menos 3,14 billones, ¿no? Esto realmente hace que tengamos un dólar bastante débil y pues las materias primas se aprecien con bastante fuerza, ¿no? Ustedes preguntarán si tenemos más noticias respecto al dólar y no tenemos, ¿no? Netamente el día de hoy vamos a analizar lo que es el dólar y vamos a analizar lo que es Bitcoin. Como fundamental del Bitcoin, pues para las personas que no han estado en las otras clases, pues tenemos un Bitcoin en $15,000, luego tuvimos un arrendamiento en los 25,000 a $30,000, y si se preguntan por qué tuvimos esta fuerte apreciación, pues ustedes deben saber que el fundamental de Bitcoin es que están saliendo los ETFs de Bitcoin. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el instrumento como tal de Bitcoin legalmente, y más que legalmente, quiere decir que regulado, van a poder comprar los fondos de inversión criptomonedas, ¿no? Así como se hacen los contratos de futuros. Y eso pues va a permitir que la capitalización de Bitcoin pues sea mucho más grande, ¿no? Entonces, eso hace que el precio de la criptomoneda suba. Eso también deben subirle el tema del halving. ¿Qué quiere decir el halving? El halving es un tema deflacionario en el cual el Bitcoin, en vez de sufrir una inflación como normalmente tenemos en el dólar, en Bitcoin pues surge lo contrario, ¿no? Tenemos una especie de deflación. Eso hace que la criptomoneda pues genere una depreciación, perdón, una apreciación en su valor, y eso hace que suba de precio, ¿no? Entonces, eso en conclusiones para las personas que no han estado en las anteriores clases. Recuerden, tenemos el halving y tenemos el tema de los halvings en Bitcoin y de los ETFs, ¿no? Estos dos puntos realmente hace que el instrumento como tal genere estos impulsos muy fuertes. Y pues esto del halving se va a dar lo que es en el mes de abril. Entonces, ahorita estamos presenciando un retroceso bastante importante en Bitcoin que puede dar a un nuevo impulso, ¿no? Realmente yo lo veo Bitcoin que podría cerrar hasta con $50,000, que es un precio bastante razonable. Obviamente mañana es un día súper importante. Antes de comenzar a generar el análisis como tal, les quiero indicar la noticia, si es que ustedes no saben o no han revisado el calendario. Pues miren, el día de mañana tenemos una noticia súper importante, ¿no? Mañana, miércoles 13 de diciembre del 2023, nosotros tenemos la decisión de los tipos de interés, ¿no? Entonces, a las 2 de la tarde, en Estados Unidos, se va a tomar no, esta es el fundamental más importante que tenemos. Y pues el anterior periodo, el anterior mes tuvimos del 5,5%, ¿no? Entonces fue igual a lo esperado. Este mes se estima también que sea del 5,5%. Creo que lo más cuerdo y lo más razonable para el mercado es que salga del 5,5%. Es decir, yo me uno a esta proyección. Obviamente, como traders sabemos que nada está dado, entonces podemos tener aquí una disminución o un aumento del tipo de interés, es decir, podemos tener que se baje al 5,25 y tendríamos un dólar que se deprecie, ¿no? Podríamos tener aquí un 5,75
y podríamos tener que el dólar aquí sea precio, ¿no? Entonces, como yo les digo, aquí mi expectativa es del 5.5, ¿ya? Al nosotros tener esta expectativa y esta noticia va a hacer que todos los instrumentos terminen ejerciendo su función técnica, dependiendo cómo estamos. Si están en puntos más altos, pues generarán rebotes. Y si están en puntos mínimos, pues generarán nuevos impulsos, ¿no? Entonces, como les digo, esta es mi perspectiva como trader de que sea del 5.5%, pero obviamente aquí puede darse que sea del 5.25, y si sale del 5.25, pues las materias primas terminarían disparándose al alza, ¿no? También tenemos la la tercera opción, que sería del 5.75. Si suben las tasas de interés, todas las materias primas se van a desplomar, Bitcoin se va a desplomar, los índices se van a desplomar, ¿no? Entonces, eso podría suceder en este escenario de una suba de tipos de interés, pero como les menciono, lo más probable estadísticamente es que se mantengan estos tipos de interés. Si es que bajan los tipos de interés, obviamente va a ser mucho más difícil que el otro año sigan aumentando. Si suben los tipos de interés, va a ser muy probable que el otro año ya no suban tipos de interés. Si mantienen, pues va a tener la misma perspectiva, no va a haber esa incertidumbre de que el otro año cómo se va a manejar la Fed, pero obviamente aquí debemos partir de la noticia que vimos hoy, que era que tuvimos ese déficit en el balance, ¿no? Es decir, Estados Unidos está en negativo, fue peor de lo esperado y tenemos ahorita un dólar que se deprecia, ¿no? Entonces, estimados inversionistas, les dejo con este gran fundamental que es los tipos de interés, ¿no? Estén mucho ojo y muy pendientes. Les recomiendo, esperemos que salga la noticia y en función de ello, pues vamos a generar ya sea posiciones a la compra o a la venta, ¿ya? Entonces, una vez entendido lo que se viene mañana y entendido lo que tenemos hoy, vamos a analizar nuestro Bitcoin. ¿Qué tenemos? Tenemos que Bitcoin en esta semana, pues el instrumento llegó a los 44.711 dólares, un precio realmente interesante porque estábamos en los 33.000 y se terminó apreciando en nada más este mes un 32%, ¿no? No, un poco menos, perdón, aquí estamos noviembre, veámosle exactamente desde el 1 de noviembre. Tenemos aquí 2 de noviembre y a diciembre, a la fecha que estamos, bueno, va al punto más alto, el 27%, ¿no? Entonces, para ser exactos, del 2 de noviembre al 9 de diciembre tuvimos un 27%, ¿no? Entonces, ustedes conocían el tema de que Bitcoin está en el halving, de que Bitcoin está con los ETFs que están por aprobarse, van a tener una perspectiva siempre en compras en Bitcoin. De igual forma, en el oro, una perspectiva en compras porque seguimos en el tema de guerra, ¿no? Obviamente, Bitcoin no ha subido a los 140.000 porque estamos en ese tema de guerra. Si no hubiera el tema de guerra, estos impulsos serían más fuertes, ¿no? Pero la guerra no le deja subir, ¿no? Si nosotros analizamos técnicamente, Bitcoin estaba en esta divergencia, es decir, el precio estaba subiendo y nuestro RSI estaba bajando. Ustedes se preguntarán, ¿aquí ya descontó la divergencia? Y yo creería que sí. Tal vez le puede faltar un poco llegar a los 40.000 dólares. 38.000 también podría llegar a estos niveles. Y aquí sí estaría totalmente descontada esa divergencia. Pero ¿qué tenemos aquí? Que el precio bajó con mucha fuerza y el RSI ya se empezó a estancar como suele hacerse. Y cuando el RSI se estanca con mucha fuerza, empieza a ser muy plano, tenemos estos fuertes impulsos de la criptomoneda, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos también aquí una vela martillo bastante estructurada, con un poco de cuerpo de volatilidad a la baja. Y pues esta vela martillo nos puede ya dar una confirmación de un cambio de tendencia nuevamente al alza, ¿no? Es decir, ya generó su retroceso el instrumento, tomó aquí un poco de la liquidez que necesitaba y ahora puede generar una suba con bastante facilidad al nivel de los 43.000
dólares, ¿no? Es decir, puede subir con facilidad a los 43.000 dólares y también puede bajar a los 39.800, ¿no? Entonces, más o menos el precio está en estos dos precios, como les menciono, entre los 43.000 y los 39.000. ¿Qué tenemos? Tenemos aquí esta vela martillo. Sería importante que aquí en la noche termine con una vela al alza para que esto tenga mucho más probabilidad de subir. Como mañana tenemos dos tipos de interés, ¿cómo se va a mover el instrumento? Pues el instrumento va a estarse moviendo en sus volatilidades, ¿no? Es decir, puede que baje al precio de 40.520 y puede que suba a los 43.168. Puede que retroceda y va a estar enrangado en estos precios, ¿no? Ya puede que sea con baja volatilidad o con alta volatilidad, ¿no? Como les dije, el fundamental debería ser que el precio como tal del instrumento genere un impulso fuerte al alza. ¿Por qué? Porque tenemos un dólar que tuvo un balance bastante negativo, entonces esto va a hacer que el precio sí pueda subir. Al tener esta vela doji me parece bastante interesante porque es una vela sin cuerpo, es netamente mechas, son netamente sombras, nos genera una indecisión del mercado. Pero tener esta vela martillo con esta doji es muy probable que cambie de una vela alcista y pues se termine impulsando este precio, ¿no? Entonces, ¿qué les recomiendo yo aquí? Pues les recomiendo poner un stop loss por debajo de esta mecha de Bitcoin, los 39.819, y podríamos tener un Bitcoin nuevamente a los 44.284. ¿Ya? Obviamente, les recomendaría cerrar mañana a 6 de la mañana, máximo 11 de la mañana, ya que se viene el tema de tipos de interés. Entonces, eso sí le va a dar mucha volatilidad a Bitcoin y nos puede dar unos grandes mechazos a la baja, grandes mechazos al alza y después sí tomar su rumbo, ¿no? Ya sea a la baja en caso de una suba de tipos de interés. Si se mantiene las tasas, esto se va a enrangar en los 44.000, 40.000. Y si bajan las tasas, pues esto se va a los 50.000, ¿no? Mi perspectiva es que Bitcoin llegue a los 50.000 antes de cerrar el año en Bitcoin, entonces ahí les dejo un poco mi perspectiva, ¿no? Eh, Aquí yo les recomendaría esperar un poco más, esperar que Bitcoin llegue a los 40.520 y realmente de los 40.000 a los 40.520 son niveles muy buenos de compra, ¿no? Es decir, esta zona de aquí de la mecha es liquidez y ustedes aquí pueden ejercer compras muy limpias, ¿no? Entonces, ¿qué les recomiendo? Esperen que retroceda un poquito Bitcoin y podemos generar posiciones a la compra, ¿no? Ya que muy posiblemente en la noche pueda generar un impulso bastante buena esta divisa, ¿no? Entonces, voy a generar yo una compra, nuevamente un reingreso, porque lo veo bastante interesante el instrumento, ya que si tal vez esta vela, que es la que se está terminando de consolidar porque estamos ingresando al mercado asiático, me daba bajista, realmente ahí sí no era una buena opción de compra, porque ¿qué quiere decir eso? Que el martillo hubiese sido un martillo falso, ¿no? Como en ciertas ocasiones que solemos tener, pero por ejemplo aquí podemos ver un martillo, una vela doji y el precio se terminó impulsando al alza, ¿no? Entonces, estimo que esta misma figura, este mismo patrón suele hacer Bitcoin, ¿no? Nos da un martillo, nos da una vela doji y genera cambiando su tendencia, ¿no? Vamos a ingresar aquí una compra con un lote 0.10. Vamos a generar la compra. Y como les digo, Bitcoin puede llegar con bastante facilidad, nada más al nivel de los 42.500. Vamos a poner un stop loss bastante cercano, nada más hasta la última mecha. Es decir, vamos a arriesgar 55 y vamos a generar 129 dólares. ¿Ya? ¿Por qué no nos arriesgamos más? Como pueden ver, yo tengo otra compra a largo plazo que es a modo de swing trade de la otra semana, pero esta operación es a modo de day trade. Si es que nos topa el stop loss, como les digo, si ustedes son más pacientes, espérenle en los niveles de 40.000, 40.500. Es una muy buena zona de compra en este momento en este criptoactivo. ¿Por qué generó la compra? Porque muy probablemente pueda que no
no retroceda a esos niveles y se termine generando un impulso bastante fuerte al alza, ¿no? Pero como les digo, lo ideal, lo adecuado es que ustedes esperen, pero como más de noche no les veo, entonces genero la compra para que si ustedes puedan tener estos patrones, ¿no? Como les digo, estos precios, Bitcoin puede llegar con bastante facilidad a los 42.400 y en caso de que nos tope los stop loss en 4.691 es porque esto va a buscar esta liquidez de los 40.100, ¿no? Entonces, aquí les dejo esta pequeña operación en compra en Bitcoin y no sé si alguien tiene hasta ahí alguna duda o alguna inquietud de la criptomoneda. Listo, si no tenemos dudas o inquietudes, ahorita les acabo de enviar nuestra operación en compra en Bitcoin. ¿Ya? Como pueden ver, estamos en la parte inferior del RSI. Si nosotros nos acercamos un poco más, podemos ver que RSI está ya bastante consolidado, ¿no? Entonces pueda que ya empiece el volumen. También podemos ver que estamos aquí súper bajos. Como pueden ver toda esta zona. El volumen está bastante bajo, terminó ejerciendo este retroceso, pero ahora vemos un incremento bastante notorio del volumen, ¿no? Entonces esto puede generarnos ese impulso al alza, ¿no? Esperemos que aquí nos haga este doble piso y con el fundamental de la debilidad del dólar, pues termine generando ese impulso al alza. Justo, tal vez si nos adelantamos un poquito, pero ustedes hasta enviarles la señal que ya pueden ingresar. Estocástico puede que esté retrocediendo una media horita más el instrumento. ¿Por qué? Porque estocástico aún no se cruza, ¿no? No tenemos ese cruce para generar una entrada mucho más limpia. Entonces, sí valdría la pena, como les dije, esperar que un poco más llegue estocástico a los niveles de sobreventa. Una vez Bitcoin ingrese a estos niveles, pues va a generar ese impulso alcista, ¿no? Entonces, les dejo con esa inversión y también vamos finalmente a analizar lo que es el petróleo, ¿no? Vamos al petróleo y ¿qué tenemos? Tenemos algo que es bastante interesante, que es una divergencia ya consolidada, ¿no? ¿Por qué consolidada? Porque si nos vamos a la temporalidad de D1, donde todas nuestras velas se forman en un día, podemos ver que desde el precio de $89 hasta el precio actual que estamos 68, el RSI nos ha dado una divergencia, es decir, el RSI ha estado estancado y el precio ha seguido bajando con mucha fuerza, ¿ya? ¿Por qué está consolidada? Porque si ustedes analizan bien esta divergencia, si nosotros contamos el número de veces que ha topado esta divergencia, miren, tenemos una, tenemos aquí dos, tenemos aquí tres, tenemos aquí cuatro y tenemos aquí cinco. ¿Qué nos quiere decir esto? Que muy probablemente pueda que suba una vez más y nos dé un sexto punto, ¿no? Entonces, en este sexto punto de la divergencia, el petróleo pueda terminar generando su impulso al alza. También estocástico ya nos da nuestra señal a la compra. Obviamente generó un impulso, va a tener que retroceder nuevamente para impulsarse, ¿no? Pero realmente estos son pequeños pips que nos puede generar este instrumento, ¿no? Es bastante interesante, ya que aquí, si nosotros analizamos los precios históricos anteriores del petróleo, podemos ver que en los precios de 69, 68 hasta 65 tenemos una liquidez muy grande, ¿no? Es un precio que te hace rebotar en esta materia prima con muchísima fuerza, ¿ya? Además que vemos que el balance de la Fed pues está bastante negativo y eso hace que pierda el dólar un poco de fuerza al alza, ¿no? ¿Qué les recomiendo aquí? Ingresar a un precio si desean con sus cuentas reales, no tener ningún nivel de preocupación
ingresar en el precio de 68, 67, 87. Si ustedes pueden conseguir un petróleo en 67, 87, es un precio bastante bueno que podría bajar máximo $2 y de ahí generar su impulso alcista, ¿no? Entonces, está bastante bueno porque si nos vamos también a M30, quiero indicarles que aquí ya nos dio el primer piso y aquí nos dio nada más un mechazo de liquidez del instrumento, ¿no? Entonces aquí nos dio ya un doble piso. Sí, tenemos un volumen bastante bajo, pero en este nivel entró mucho volumen y el precio siguió bajando. Entonces, en algún momento este volumen grande va a tener que ser descontado y ser impulsado al alza. RSI en las temporalidades pequeñas ya está divergente, ya está en los niveles de sobreventa, entonces valdría generar una compra en este instrumento. Y además de eso, pues tenemos precios súper económicos de 68 horas. ¿Por qué? Porque si analizamos hace un mes, semanas, estábamos en $75, entonces tenemos $7 más barato un barril de petróleo, lo cual pues es un precio bastante atractivo para mí como trader. Le veo bastante económico. ¿Qué les recomiendo aquí? Pueden esperar que llegue al nivel 68.27, como les digo, a esta liquidez de aquí. ¿Por qué? Porque ahí el precio ya va a rebotar. Entonces pueden esperar los 68 cerrados. Como les dije, no. 67.87, ustedes ahí pueden generar una compra y no van a ver casi que estén en pérdidas como tal, ¿no? Pero yo ahorita voy a generar una posición a la compra, igualmente con un lote súper bajo para que ustedes también ingresen, porque me parece, como les mencioné, en D1 ya tengo una divergencia prácticamente ya consolidada. Si nos falta un punto, esto puede subir un poco más, retroceder, que es más o menos en la temporalidad baja, como les mencioné, en M30 podemos apreciar mejor es que baje nada más unos centavos, unos 44 centavos más, sería realmente una compra súper buena de comprar el petróleo como tal. Entonces, si ustedes son pacientes, pueden esperarle aquí, pero yo prefiero comprar el instrumento y el día de mañana ya pues ver los profits, ¿no? Entonces, voy a generar la última posición de nuestra noche. No sé si antes de generar la compra, alguien de ustedes tiene alguna duda o alguna inquietud acerca de la compra que vamos a generar en el petróleo. Listo. Bueno, si no tenemos dudas o inquietudes, pues procedemos a hacer la compra, ¿no? Como les digo, pueden esperar a que llegue esta liquidez que nos dio aquí, pero el instrumento ya tiene que corregir. Como pueden ver, desde el día de, desde el día de más o menos desde el día 8 de diciembre, si hace unos 4 días, el precio se ha mantenido en $71, ¿no? Entonces, como ya bajó un 5%, el petróleo es bastante interesante porque no suele retroceder mucho. Máximo te baja un 2, como pueden verse, el precio se mantiene en estos rangos, ¿no? Es decir, sube, baja, digamos, sube a 71, baja a 70, entonces mueve 2, $3, que estamos hablando de un 2, 3%, que es normal. Yo nos pregunta, por favor, ¿nos puedes compartir los datos que vas a aplicar en esta compra? Sure, John, ya te comparto. Entonces, realmente, volviendo al análisis, el tener una depreciación del 5% va a hacer que por lo menos te genere un retroceso de al menos el 2.5%. Es decir, tenemos un petróleo en $69, como aquí tenemos una resistencia bastante importante, va a llegar a los 69, o si desean hacer un pequeño scalping, pueden generar estos centavos. Contestando la pregunta de John, que nos pide los datos que vamos a aplicar en la compra, pues nuestro primer dato es en D1, es la divergencia, ¿no? Primer dato es la divergencia consolidada. Este es nuestro dato 1, que está en niveles de sobreventa. Entonces nosotros vamos a generar lo que son compras. Estocástico también está en los niveles de sobreventa. Y también este es nuestro segundo dato y nos dice que hagamos una compra.
Nuestro único factor o indicador en contra es el volumen, que ahorita está bajo, pero si nosotros vemos en este nivel el volumen se apreció aquí con mucha fuerza y desde este nivel acá ha bajado. Entonces, este gran ingreso de volumen del petróleo se va a ver descontado un poco más adelante, ¿no? Más acá. Entonces, ahora vamos a tener ese impulso, ¿no? Y a eso, como tercer punto, súmale el análisis fundamental que hicimos, que es el de acá. Como puedes ver, la noticia de hoy nos dio este balance negativo para Estados Unidos, ¿ya? Es decir, el balance del presupuesto de Estados Unidos fue peor a lo esperado, lo cual implica pues que tú sigas endeudado, no puedes pagar y tu moneda se termine depreciando, ¿no? Es un dólar a la baja, lo cual eso puede hacer que el crudo se aprecie. También tuvimos esta noticia que no les mencioné, que fue hoy a las 4:30. Tuvimos esta noticia favorable para el petróleo. Entonces, este sería un cuarto punto que nos da un impulso que aún no ha descontado el mercado. Entonces, ustedes ven netamente aquí el precio del petróleo ha bajado, ¿no? Entonces, esa buena noticia que fue favorable para el petróleo no ha sido aún descontada al alza, ¿ya? Entonces, realmente una inversión de muy bajo riesgo porque todos los factores apuntan a la compra, ¿no? Lo único que no nos acompaña es ese volumen que ha bajado un poco, pero ya está incrementándose, pero como les digo, esta gran suba de aquí que llegó a estos niveles máximos no ha sido aún apreciada. Entonces, este gran volumen de aquí está pendiente. En algún momento despegamos con el petróleo, ¿ya? Entonces voy a generar la compra. Muchas gracias por sus preguntas. Si no tenemos nada más con esta compra de petróleo con un lote 0.3, nos despedimos. Entonces generamos la compra en el instrumento y como les menciono, ¿no? Con facilidad el instrumento, perdón. El instrumento puede llegar al precio de 70.70, ¿no? Es decir, aquí generaríamos $66. Podríamos poner un stop loss bastante bajo de igual forma, nada más a modo de volatilidad. Ya, es decir, vamos a generar un patrón 2-1. Vamos a arriesgar nada más $31 para generar $66. ¿Ya? Voy a enviarles nuestra segunda inversión del día. Como pueden ver, usamos lotes súper bajos para que puedan administrar de una forma correcta su inversión. Eso sería todo, estimados inversionistas, deseándoles muchos profits. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, entonces dejo con esas dos inversiones del día de hoy, deseándoles que el día de mañana pues se levanten y vean toda su cuenta en verde o en azul. Y también pues no olviden el tema del Bitcoin, bastante interesante. Recuerden que estamos a punto de tener un halving, estamos a punto de tener la aprobación de los ETFs, entonces mucho cuidado que Bitcoin podría terminar despegando los $50.000, ¿no? Y también no olviden que estamos en contexto de guerra, que es bastante interesante también generar posiciones en compra en el oro. Eso es, estimados inversionistas, que tengan una excelente noche. Gracias por unirse una vez más a nuestra sesión de inversiones aquí en Investor Center y con ustedes nos vemos el día viernes en la mañana. Chau, chau.